Pues buenas tardes, bienvenidos. Hoy les traigo una temática interdisciplinar. Mi ponencia se titula Juegos serios en neurorehabilitación, aplicación práctica con Eye Tracker. Mi nombre es Rebeca Villarruel, soy psicóloga educativa y amante de los videojuegos. Y en toda mi carrera profesional lo que he intentado es traer el área de la tecnología, tanto al área de la educación como al área de la medicina. Mi trabajo de tesis doctoral estuvo fundamentado con la adaptación de herramientas para el trabajo con los aprendizajes de las matemáticas, tanto para la evaluación como para la intervención. Y en mis últimos años he estado adaptando todo el tema de videojuegos al área de la medicina y ya veremos un poquito por qué. A mí me gustaría empezar primero dando un poco de contexto desde el área de la psicología sobre qué son los juegos serios, qué es la gamificación y delimitando un poco qué es cada una de estas cosas. A veces se utilizan los términos de manera inadecuada, de manera independiente y pues no es así, tiene su uso particular. Pues los juegos serios son juegos que no están diseñados exclusivamente para entretener, aunque tienen un componente obviamente lúdico. Los juegos serios se utilizan para tener, o se hacen con algún objetivo normalmente terapéutico, académico, de formación, ¿vale? En cambio, la gamificación consiste solamente en que partes de algo están ludificadas, es decir, tienen algo de juego. Por ejemplo, si vamos a un gimnasio y el gimnasio tiene una aplicación donde tiene un ranking donde cada quien va ganando trofeos, está gamificado. Un juego serio es, por ejemplo, hacer un videojuego para la rehabilitación de la memoria o para la atención, ¿vale? Y ahí vemos pues cómo, según si es juego libre y es completamente lúdico, pues es un juguete, pero el lado de los juegos es un juego estructurado, tiene unas normas, tiene una secuencia y implica su totalidad, implica el juego, ¿vale? Para entender cómo programar un juego y no solamente ser jugador, esto para los programadores es muy interesante desde el punto de vista de la psicología, hay unos elementos esenciales. Primero tiene que haber una narrativa. Los buenos juegos tienen que contar una historia. Tiene que haber un escenario, unos personajes, un ambiente donde el jugador pueda situarse mentalmente y donde se sienta motivado. También suele haber libertad de elegir. Los mejores juegos son cuando tú entras a un juego y puedes ir por la derecha, por la izquierda, puedes apretar un botón o puedes coger una recompensa. Esa libertad de elegir permite que el jugador se sienta pues completamente inmerso y que pueda ir dirigiendo su conducta durante el juego. También hay libertad para equivocarse, cosas que a lo mejor no tenemos en la vida cotidiana, pues en el juego sí se tiene que poder. Puedes tener vidas, puedes equivocarte, puedes morir y no hay ningún problema. Puedes continuar y puedes aprender y puedes seguirlo intentando. Entonces, eso es un componente fundamental de los videojuegos. También está el tema de las recompensas. Si no das refuerzo, si no le dices muy bien, lo estás consiguiendo, eso es lo que espero de ti, pues obviamente el jugador se aburrirá y abandonará el juego. Entonces, lo más importante es darle esa recompensa, ese feedback, para que vaya viendo qué es lo que se espera de él en ese juego. Y también está la retroalimentación, que va muy acompañado con la recompensa. Es esos plups y esos soniditos super guays que están en los juegos que muchas veces nos encanta, como el caso, por ejemplo, el caso de Candy Crush, no sé si lo conoces, si lo han jugado alguna vez, o el Tetris, o montones de juegos que hay que siempre te hace como el feedback, y muchas veces como medio ASMR, y te sientes como el súper agradable cuando suena que lo hiciste bien. Entonces, es necesario también. Todo esto son componentes importantes para un buen juego, ¿vale? Hay otros más. Es importante que haya un indicador de progreso, que tú sepas por dónde vas en el juego. Estás empezando, vas por la mitad, estás terminando, para que te ubiques más o menos, ya sea el juego o el nivel. Muchos juegos utilizan un mapa por donde te vas desplazando por los niveles y eso te permite dar una orientación de qué está pasando en el juego. También es muy divertido que tenga elementos sorpresa, que haya cosas que no te esperas, que de repente te aparezca un bono, que de repente te aparezca los famosos easter eggs, ¿no? Cosas que tienes que buscar, cosas que tienes que encontrar de repente, o que te salga de repente una amenaza sin tú habértelo planteado. Eso te mantiene atento y dispuesto y con la curiosidad y con las ganas de continuar realizando el juego, porque nunca sabes lo que va a pasar. A lo mejor hay algo inesperado que ocurre, ¿no? Es importante que tengas un estatus visible, es decir, una puntuación, un score, sobre todo si es a nivel que juegas a nivel grupal, eso lo vemos perfectamente allá arriba, y
la cooperación y la competencia es un factor que no está en todos los juegos, pero que es recomendable. Cuando las personas tienen una tabla de clasificación y tú ves cómo vas subiendo, pues obviamente es un factor motivacional súper grande. Y muchísimo, y un factor motivacional súper grande es cuando juegas con otras personas, ¿no? Que a lo mejor tú estás en tu casa, el otro está en tu casa, pero no estamos comunicados a través de microfonía, estamos hablando, estamos jugando juntos. Entonces eso es un factor motivacional que gracias a las nuevas tecnologías pues ahora tenemos disponible. Y otro factor interesante, un factor pequeñito ansioso, que es la restricción del tiempo. Es decir, vamos contra reloj. Esos factores puntuales contra reloj también aumentan la motivación y que la gente se enganche en los juegos. Así, pues los juegos deberían tener estos componentes. Debería tener cierta camaradería, un componente social, permitir descubrir, permitir que la persona explore de manera libre, que haya una expresión personal, por ejemplo, que elija avatares o que pueda personalizar de alguna manera el juego. También que sienta que es factible para pasar el tiempo, para distraerse, que siente el placer de jugar, que permita entrar a un mundo de fantasía y que tenga el placer de jugar, que nuevamente la narrativa lo lleve de manera fluida durante el juego y que haya un reto o superación de objetivos, ¿vale? Lo más importante es que para que un juego sea bueno y para que realmente funcione, tiene que jugarse de forma voluntaria. Un juego que se juega obligado no funciona, ¿vale? Y ya les comentaré por qué traigo a colación esto, sobre todo cuando tratamos de juegos serios, cuando juegos terapéuticos. Si la gente no juega de manera voluntaria, ese juego no funciona, ¿vale? Entonces tiene que haber esa componente compuesto. Tiene que haber diversión, tiene que haber elección para que haya una implicación real en la realización del juego. Y se produce algo que se llama el flow experience, ¿vale? Y este es un término más del ámbito de la psicología. Y les voy a contar un poco de qué trata. Este concepto de la teoría del flow o de la experiencia óptima pareciera para mí es hace poco, pero fue hace 50 años que se planteó desde la psicología positiva. Este teórico, que es impronunciable su nombre, lo comentó. Y el tema es que cuando tenemos una actividad donde tenemos habilidad, pero también representa un desafío, podemos tener esa experiencia de flow. ¿Qué es esa experiencia de flow? Es el estado de inmersión, de estar absorto de la realidad. Es estar tan concentrado en una tarea que el tiempo o se detiene o pasa súper rápido. Y es justamente ese estado casi que de trance que se puede obtener. Obviamente, cuando estamos diseñando un juego, necesitamos intentar llegar a ese estado, ¿vale? Que la persona llegue a un momento que esté tan inmersa, tan implicada en el juego, que sienta que el tiempo pasa volando o que se ha detenido el tiempo y que ha estado allí. Es una sensación que explicaba este teórico que es muy similar a la felicidad. Y él comentaba, un poco al margen del tema de los videojuegos, que esta sensación tenía que obtenerse también en todos los ámbitos de las vidas, en especial en el ámbito laboral. Y que si lograba ese flow experience, esa teoría del flow en el ámbito laboral, era lo ideal, porque tenías un momento de productividad no solamente económica, sino intelectual, sin esfuerzo y con tal felicidad. Bueno, entonces les dejo también esa teoría para que les dé un poquito les resuene no solamente en el ámbito de los videojuegos, sino en cualquier ámbito vital. Por supuesto, ¿por qué ocurre este flow y por qué ocurre esta inmersión? No me voy a meter aquí en profundidad. Hay aspectos neurobiológicos, nuestro cerebro está preparado para esto. Hay un sistema que se llama el sistema de recompensa, que se activa cuando estamos ante estímulos positivos, estímulos agradables, y que se va retroalimentando entre sí. Lo que hay que saber es que hay unas estructuras cerebrales a lo largo del cerebro. Lo que ven allí son, aquí, estas flechitas son las rutas que siguen de manera simplificada en el cerebro, que van estos neurotransmisores, les sonará dopamina, GABA y glutamato, son neurotransmisores muy populares, los conocen en general, y lo que hacen es activar sistemas de placer, la motivación, el aprendizaje y la toma de decisiones, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo de este sistema? Que al causar tanto bienestar y causar tanto placer, puede llevar a la adicción. Entonces hay que estar un poco atento
qué tipo de estímulos son los que desencadena en cada persona ese estado de flow, ese estado de máxima experiencia, ese estado de implicación total, para evitar que sea una conducta que se vuelva adictiva. Y esto puede pasar no solamente con los juegos, sino puede pasar obviamente consumo de sustancias, deporte, cualquier cosa. Cualquier cosa que se haga sin medida y durante mucho tiempo, pues es considerada una adicción y es potencialmente un perturbador para la integración de la persona en la sociedad. ¿Vale? Nuevamente, esto es un tema súper polémico, pero hay mucha gente estudiando el potencial que tienen los videojuegos para el desarrollo cognitivo, es decir, para mejorar nuestra memoria, nuestra atención, nuestra velocidad de procesamiento, es decir, qué tan rápido reaccionamos ante estímulos, ¿vale? Y hay bastante reporte, ya ven que hay bastante bibliografía actualizada al respecto. Nos ayudan los videojuegos nos ayudan a aprender tareas nuevas, es decir, nos enseñan a aprender a aprender, ¿vale? Learn to learn. Porque cuando estamos en un videojuego tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cosas distintas, a veces resolver acertijos, resolver problemas, y nos da a nuestro cerebro esa capacidad de aprender cosas distintas. Entonces nos da flexibilidad, ¿vale? También para aprender cosas fuera de los juegos, en nuestra vida cotidiana. También mejora un montón la atención, la memoria, nos ayuda a estar multitarea, nos ayuda a reaccionar rápido, a coordinar mejor el ojo humano, y eso por lo menos en los niños es bastante beneficioso en el tema de la escritura. E incluso está este estudio de 2022 donde dice que en lo que ellos recogieron entre niños de 9 y 10 años que jugaban 3 o más horas al día, tenían un aumento en sus capacidades y en sus funciones ejecutivas. Esto obviamente es un estudio súper polémico porque justamente desde el área de la psicología educativa y el área de la educación lo que estamos recomendando es que los niños no pasen tanto tiempo ante las pantallas y ante los videojuegos. Entonces, bueno, digamos que obtener un punto intermedio, los videojuegos son beneficiosos, obviamente a partir de cierta edad, yo diría que a partir de los 10 años y siempre pues no 2 o 3 horas al día, esto es muchísimo porque los niños a esta edad tienen que estar haciendo otras cosas, pero sí que una vez a la semana, un tiempo determinado, sí que es beneficioso y está más que comprobado que tiene efectos positivos para nuestro cerebro. Lo único que los niños tienen que hacer otras cosas, leer, saltar, jugar, hablar con amigos, salir, hablar con la familia, ¿vale? Pero no demonizar ni idealizar ninguna de las dos posturas, ¿no? Sino una postura intermedia siempre es lo más adecuado. Entonces, ¿qué se suele investigar a grandes líneas cuando hablamos de videojuegos y el área, digamos que de la psicología? Como ya les comenté, hablamos de los efectos psicobiológicos del juego, es decir, qué hormonas, qué neurotransmisores activan nuestros cerebros los videojuegos o cierto tipo de videojuegos para ver cuáles son más efectivos unos que otros y qué efectos traen en consecuencia de mejora en el funcionamiento ejecutivo, en el procesamiento de la información, el acceso y el uso de los videojuegos. Es decir, cómo lo usan, quiénes lo usan, qué tanto lo usan, hay problemas de adicción y también el acceso. Sabemos que afortunadamente todos los presentes en esta sala tenemos todos nuestros sentidos y todos nuestros miembros funcionales, pero hay personas que tienen discapacidad auditiva, discapacidad visual o alguna discapacidad motórica que no pueden acceder a los videojuegos diseñados de manera convencional. Y esta es otra línea muy interesante que también trabajamos desde el ámbito de la psicología. El contenido y las aplicaciones de carácter formativo, como les comenté, hacer juegos distintos que permitan, además de entretener, formar o desarrollar algún tipo de habilidad en particular, y efectos terapéuticos o rehabilitadores, o rehabilitadores del juego, que es más bien la línea en la que voy a trabajar el día de hoy. Pues justamente, retomando el tema de los juegos serios, los juegos no solamente sirven para entretenerse y para divertirse, sino también pueden tener una finalidad rehabilitadora. Aquí les pongo un ejemplo, prácticamente nulo de toda la variedad de juegos y aplicaciones diseñadas para la intervención. Aquí pongo de las que más utilizo yo, por ejemplo, en el ámbito psicológico, digamos, está esto que en particular es para el ámbito terapéutico, no lo utilizo yo en primer término, pero sí lo utilizan muchos de mis compañeros. Es un entorno de realidad virtual para problemas de fobia, ansiedad, etcétera. Tiene sus distintos escenarios para tratar cada una de estas patologías. Tenemos estas dos aplicaciones que son bastante comunes, las pueden incluso descargar en su teléfono, que es para trabajar la memoria, la atención, son bien agradables, bien simpáticas y la verdad que están bastante divertidas.
Y luego están estas dos aplicaciones que les cito aquí, que son más enfocadas al trabajo con personas que han tenido algún tipo de lesión cerebral, ¿vale? Esta trabaja más el tema de funciones ejecutivas y esta es una aplicación bastante reciente que trabaja también con gafas de realidad virtual y hand tracking, está muy interesante y lo están utilizando en el Centro de Atención por Daño Cerebral de Granada, diseñado por los propios terapeutas. Es una fusión bastante interesante entre la clínica y el desarrollo y tenemos intención de probarla aquí en Tenerife y ver los efectos de esta herramienta, ya que vemos cosas tan paradójicas e impresionantes como un paciente que no puede mover la mano, se pone las gafas de realidad virtual y de repente empieza a coger unas naranjas imaginarias, porque su cerebro se abstrae tanto de la realidad que olvida que eso no lo puede hacer. Y cuando se quitan las gafas, otra vez, tiene problemas de movilidad. Entonces, como comprenderán, yo como psicóloga, que además me encanta la parte de neuroimagen, quiero ver qué está pasando en ese cerebro. Así que, bueno, ese es uno de los proyectos ahí que tenemos pendientes. En esta línea, hemos decidido, el grupo de neuroimagen y neuroquímica de la Universidad de La Laguna, decantarnos en adaptar o realizar videojuegos específicamente para personas que han tenido ACV, accidentes cerebrovasculares. Son eventos neurológicos abruptos que producen alteraciones en el funcionamiento cerebral, ¿vale? Y tienen consecuencias motoras, normalmente de miembros superiores, pero también puede pasar de miembros inferiores, es decir, de brazos o de piernas, normalmente unilateral. También puede tener consecuencias cognitivas, dificultades en la velocidad de procesamiento, problemas de atención, problemas de memoria, de tener atención selectiva o atención fija en una sola tarea y problemas psicosociales. A veces se ponen irritables y obviamente se imaginarán que si tienen problemas en el funcionamiento de su cerebro, en el procesamiento de la información y tienen dificultad, a veces también en el lenguaje y tienen también dificultad para moverse, eso trae problemas realmente en su día a día. Son personas que de ser de repente autónomas y, por ejemplo, teníamos el caso de una paciente que era gerente, tenía un cargo importante en un banco, a ser una persona dependiente que no pueda atarse las ligas solas o que no pueda hacerse sola la comida. Entonces, es un evento, les repito, abrupto, que de repente rompe la vida, ¿vale? Y que antes estaba relacionado con personas de mayores de 65 años, pero cada vez de manera alarmante estamos viendo que lo están sufriendo personas tan jóvenes como yo, ¿vale? Sobre los 40 años. Incluso estamos viendo personas que están en los 20 sufriendo accidentes cerebrovasculares. Entonces, obviamente queda más que claro por qué nos interesa y por qué elegimos esta patología en particular, aunque los videojuegos y la realidad virtual puede ser aplicada, vamos, a cualquier ámbito de rehabilitación. ¿Por qué es importante aplicar los videojuegos en este ámbito? Primero, el proyecto que les voy a comentar a continuación permitiría rehabilitar en las primeras fases del ictus, reduce tiempos y costos. En teoría, al intervenir de forma más temprana, podemos aumentar la velocidad en que las personas se rehabilitan y recuperan sus funciones. Y también multiplica la capacidad de asistencia. Actualmente, las personas que sufren una ACV tienen que esperar hasta 2 y 3 meses para recibir la primera consulta de fisioterapia. Y es justo en ese momento en donde su cerebro podría ser más plástico y recuperarse más rápidamente. Entonces, nuestra propuesta es realizar una serie de juegos que las personas puedan utilizar desde que están en la cama para que puedan ir ejercitando y, digamos, obligando un poco a su cerebro a reconectarse y hacer nuevas conexiones cerebrales para recuperarse. Bueno. Esto es una revisión un poco rápida de lo que se está viendo ahora mismo sobre videojuegos y neurorehabilitación en ACV. Fíjense que este artículo es del año 2022, pero ya veíamos en el 2022 que había 15.000 artículos publicados en este ámbito, donde el 50% de estos artículos habían sido publicados en los últimos 5 años. Han pasado 3 años de este estudio, esto se tiene que haber, vamos, multiplicado exponencialmente.
Hay evidencia de que al menos 20 horas de entrenamiento, no es tanto, 20 horas de entrenamiento en terapias repetitivas mejoran las funciones de los miembros superiores, es decir, de los brazos, que añadir videojuegos a los protocolos de neurorehabilitación no solamente es factible, es decir, es sencillo, haces tu terapia donde la persona está moviendo el miembro y después lo pones un ratito a jugar. Además, es sumamente efectivo. Ayuda a que la persona se adhiera al tratamiento. Estas personas que tienen estos problemas de movilidad, muchas veces cuando pues pones a mover el miembro, les genera dolor, les genera frustración porque no pueden moverlo como lo podían mover a lo mejor hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Entonces, introducir el tema lúdico permite que la persona esté más motivada, que haya un momento como de distensión y no está jugando sin ninguna razón. Está jugando también para rehabilitarse, ¿vale? Además, tienen la posibilidad de abordar muchos problemas asociados. Puedes trabajar motricidad gruesa, motricidad fina, habilidades de la vida diaria o funciones ejecutivas, funciones psicológicas. Entonces, de toda esta problemática y de todo este análisis surge el proyecto NRED, del cual yo fui IP hace ya 5 años y del que próximamente se va a defender una tesis doctoral. Y los datos que les voy a poner aquí es lo que está publicado de momento de esa tesis y que puedo comentar. Y es que entendemos que las habilidades motoras oculares adquiridas, es decir, el movimiento del control de los ojos voluntarios, el control de objetos en la pantalla de manera voluntaria con los ojos, puede transferirse al movimiento y a las habilidades con la mano. Esta transferencia entre efectores ha sido acompañada realmente por aumentos en la actividad neuronal y en regiones motoras corticales y subcorticales. Esto suena como a cuento chino, pero yo se los voy a ir contando poco a poco. La pregunta realmente así, sencilla, llana, sin buscarle demasiados entresijos, es: ¿se puede mejorar el movimiento de la mano al mover los ojos de forma voluntaria? Parece un poco como mágico, no tiene como mucho sentido como yo moviendo los ojos ayudo al movimiento de la mano. Pero el tema es que hay un sistema de neuronas que también han tenido mucha publicidad en los últimos años, que son las neuronas espejo. Estas neuronas fueron primero investigadas en un contexto con monos de aprendizaje motor. Se da cuenta de que cuando los monos veían a otra persona ejecutar una acción, se activaban zonas motoras en su cerebro, solamente con la observación. Esto lo vemos muy sencillo en el día a día. El típico momento de la clase, cuando alguien se empieza a reír, tiene la risa floja y empieza toda la clase a reírse. Nadie sabe de qué se está riendo esa persona, pero todos nos empezamos a reír. Las neuronas espejo. Cuando alguien bosteza y empieza todo el mundo a bostezar en la sala, neuronas espejo, ¿vale? Entonces, las neuronas espejos tienen una función social que realmente ha sido la mayor cantidad de estudios que ha estado referido a estas neuronas en estos años, pero tiene un componente súper importante en el aprendizaje motriz, ¿vale? Entonces, gracias a nuestro cerebro, a su plasticidad y a sus características, gracias a estas neuronas podemos pensar que el movimiento del ojo, que está asociado con la mano desde que somos muy pequeñitos, desde que aprendemos a dibujar, desde que aprendemos incluso cuando estamos gateando, vamos gateando y queremos asir un objeto, queremos tomar un objeto, nuestro ojo y nuestra mano tiene una conexión muy, muy fuerte. Incluso son zonas vecinas en el cerebro. Entonces, aquí hay un enlace roto, no pasa nada. Igualmente tengo por ahí otro pendrive con el vídeo, se los puedo poner al final, en donde les muestro un poquito lo que son los juegos, ¿vale? Lo podemos dejar para el final de la ponencia. Igualmente no pasa nada, aquí les tengo un poquito lo que es el setting. Es un setting muy sencillo que, como ven, consta solamente de un ordenador y de un eye tracker. Es una balita así finita, que lo que se hace es que se conecta al ordenador y es plug and play, es decir, no hay que instalar nada raro, se pone y esa barrita permite que controles el ordenador con tus ojos, ¿vale? Entonces, estos juegos que hemos diseñado se controlan de manera íntegra, completa, con los ojos, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Tiene ventajas, como ya les había comentado, si recuerdan, que estas personas que sufren lesiones a veces tienen problemas con la motricidad de los brazos. Y eso permite que si está en la cama y acaba de tener el ACV, le pones un ordenador en las mesitas estas que tienen de comer, le pones este dispositivo que es chiquitito y no pesa, y la persona puede estar, en vez de estar en la cama mirando el techo o viendo el Sálvame en la tele allí del hospital sin volumen, puede estar jugando, entreteniéndose y ayudando a su cerebro a crear nuevas conexiones cerebrales para su mejora, para promover que esa rehabilitación, cuando llegue, ya haya un camino, digamos que andado, ¿vale?
Aunque no vemos mucho los juegos y realmente no vamos a ahondar en cada uno de ellos porque están todos en fase pues, de publicación, sí les cuento que son juegos que han sido diseñados a partir de arcades clásicos. Esto es el de que aparecen los topos y les das, pero en este caso lo que haces es mirarlos fijamente y los vas explotando. En este es un juego parecido a Zelda y todos los demás, que sí son escenarios abiertos, es donde vas moviendo con los ojos al muñequito y vas recogiendo premios, vas evitando amenazas, vas encontrando cosas. Este juego es mucho más libre y requiere pues mucho más concentración y mucha más habilidad por parte del jugador. Esto es un juego de memoria de toda la vida, de ir volteando cartas. Y esto es un juego de tiro a la diana. Aparecen dianas, las vas mirando y las vas disparando, ¿vale? Estos juegos son bastante diferentes entre sí en cuanto a nivel de dificultad y han sido diseñados así completamente a propósito para que las personas con distintos grados de lesión o distintos grados de daño puedan jugar. Entonces vemos personas con muchísima alteración que pueden jugar este juego sin ningún tipo de problema porque es básicamente mirar algo que aparece en la pantalla, y las personas que tienen menor grado de lesión o incluso personas sanas, voluntarios sanos, disfrutan mucho con este juego y con el tiro a la diana, ¿vale? Entonces intentamos tener como una variedad de juegos para que las personas pudieran ir eligiendo. Como ya les comentaba, eso es un aspecto importante en los juegos. Las personas tenían libertad de elección de jugar lo que quisieran. No me detengo mucho a esto para poder comprobar en un primer estudio piloto que hicimos si eso realmente funcionaba. Primero a 3 pacientes, que ahora les voy a contar sus características, los medimos primero en resonancia magnética, que este aparato que está aquí, no sé si todos lo conocen, pero es un aparato que utilizamos para medir, para mirar no solamente la estructura de cualquier parte de nuestro cuerpo, sino también su funcionamiento. En este caso el funcionamiento cerebral se puede medir mediante una serie de secuencias. Pues lo que hemos hecho es justamente eso, medir o obtener imágenes de la estructura del cerebro y de su funcionamiento. Aplicamos una serie de cuestionarios y escalas, tanto a nivel psicológico como a nivel motriz. Después entrenaron, o mejor dicho, jugaron con el juego durante aproximadamente un mes, 20 minutos al día. Digo que esto es aproximado porque normalmente se le tenía que permitir a las personas libertad. Hay días que no me apetece, juego 5 minutos, y luego había días que jugaban muchísimo más. Igualmente, para poder garantizar que todos jugaban más o menos lo mismo, siempre se había teniendo como un control. Hay un acceso a unas carpetas donde se ve cuánto jugaste cada día y qué juegos jugaste durante cuánto tiempo, para ir ajustando, ya sea para que incrementaran la frecuencia o para decirles que pararan el carro, porque teníamos incluso un paciente que a veces tenía conexiones a la 1 de la mañana jugando. Nuevamente estos sistemas de recompensa, decirle no, o sea, a esa hora tendrías que estar durmiendo, a esa hora no juegues más, ¿vale? Entonces, un poco para poder modular eso. Y nuevamente, después de este mes, se volvieron a aplicar los mismos cuestionarios y la resonancia con la misma tarea, para ver si había habido cambios. Paso también muy rápido por aquí, simplemente decir que este primer estudio, que se los puedo mostrar porque está publicado, voy a ser súper breve, simplemente comentarles que utilizamos 3 participantes. Es un estudio que en el ámbito clínico se denomina estudios de caso único. Y tenemos aquí un paciente donde ven que prácticamente no se ven la lesión cerebral. Tiene aquí una cosilla súper pequeñita. Después ven en este paciente, aquí se percibe un poco más. Si ven aquí esta parte negrita, tenía un poco más de lesión. Y luego teníamos a este paciente que, como ven, tiene casi la mitad del cerebro oscurecida, sombreada, es decir, tiene negrosada toda esa parte de su cerebro. ¿Por qué es interesante esto? Obviamente, o bueno, a lo mejor no tan obvio para los que no son del área, dependiendo de la cantidad de lesión y de lo que ocupa la lesión, eso también se va a reflejar en el funcionamiento de las personas. No siempre es así, pero en general es así. Entonces, el paciente 1 que tenía menos afectación era una persona pues bastante funcional, donde tenía un pequeño problema de la mano. El intermedio pues tenía más problemas de movilidad y más problemas de atención, concentración y de expresión emocional. Y la persona, el paciente 3, una persona muchísimo más dependiente, ¿vale? Con problemas de la expresión del lenguaje, entendía todo lo que le comentaba, pero sí tenía problemas pues para moverse y para hacer actividades de la vida cotidiana de manera autónoma. Esto es un rollo patatero de cosas mucho más técnicas, ¿vale? Pero es comentarles un poquito que hay distintas regiones cerebrales en donde vimos cambios en la resonancia magnética. Específicamente vimos modificaciones en las regiones implicadas en
el control de aprendizaje motor, es decir, la capacidad de aprendizaje o las regiones asociadas al aprendizaje aumentaron su activación cerebral. Esta zona que se llama área suplementaria motora, que tiene que ver con la preparación para ejecutar una acción, se vio activada. Recordemos que era movimiento ocular, que nos estaba moviendo las extremidades, ¿vale? El cerebelo implicado también en el aprendizaje sensoromotor y la transferencia al movimiento de las manos. Y los ganglios basales, putamen e ínsula, relacionados con la planificación de la acción, la ejecución y la consolidación de habilidades motoras. Y con procesos de neuroplasticidad. Esto es que el cerebro puede buscar otros caminos, otras vías para poder lograr ejecutar cosas que hay partes del cerebro que ya no las pueden hacer, ¿vale? Es como buscar caminos alternativos justamente en un videojuego. Para concluir de manera sencilla, pudimos ver en esta primera aproximación, esto no era generalizable, eran solamente 3 pacientes, y fue nuestro primer paso, que realmente a nivel de plasticidad cerebral habían habido cambios, no solamente en el paciente que estaba bien, es más, curiosamente, en el paciente que estaba mejor hubo menos cambios que en la paciente que tenía mayor cantidad de lesión. ¿Por qué? Porque justamente ella era la que necesitaba hacer mayor reorganización cerebral para poder suplir funciones. En cambio, la persona que tiene una lesión más pequeña, pues obviamente su plasticidad no hizo tanto, dijo, pero tú puedes mover la mano, dice su cerebro, a mí no me estés amargando la vida, ¿vale? Entonces se ve que también normalmente en la clínica, los pacientes que son muy crónicos, que tienen mucha afectación, esta persona tenía más de 7 años de haber sufrido el ACV, ya el sistema sanitario los da un poco por perdidos, ¿vale? Les da como, bueno, ya esto no hay nada que hacer. Y digamos que nosotros con este estudio, trabajando con pacientes crónicos, damos un poco a ver de, todavía puede haber reorganización, todavía ese cerebro puede responder a una intervención que además puede ser muy, muy económica, como el caso que nosotros planteamos, y de muchas más que existen. Aquí tienen, si después en algún otro momento a alguien le interesa, tienen aquí la referencia del artículo, que tiene muchísimos más datos, muchísimas más imágenes y mucho más exhaustivo, que no he querido traer aquí para no hacerlo demasiado pesado y elaborado. Aquí nuevamente hay otro videíto, pero se lo puedo mostrar en breve. Y es las nuevas líneas de investigación. ¿Qué estamos haciendo nuevo? Ya les comenté, les adelanté un poco sobre el trabajo que estamos realizando con la gente de Granada, que aunque no es el juego que estamos realizando nosotros, sí queremos ver qué está pasando en ese cerebro con esa nueva tecnología. Es una tecnología que yo realmente no la había visto, y eso que me interesan mucho los videojuegos, y es como sin necesidad de mando, sino solamente con el movimiento de la mano, poder hacer mediciones y poder interactuar con el juego. Entonces hay juegos como por ejemplo tener una mesa y decirle a un paciente que coja una tijera imaginaria, entonces ves cómo la puede agarrar, la puede mover de sitio, la puede clasificar, tienes una actividad súper guay como en un entorno de una cocina, ese que les comentaba de recoger naranja y se escuchan los pajaritos, parece que estuvieras en un campo. Entonces queremos ver qué está pasando con esto. Otra línea obviamente es ampliar la muestra de lo que hemos estado recogiendo. Como ya les comenté, este pequeño adelanto que les he dado forma parte de una tesis doctoral que va a ser leída en septiembre, que es muchísimo más extensa, y las tesis doctorales tienen que ser inéditas, con lo cual no puedo yo contar los resultados de la tesis antes que la doctoranda lo haga. Entonces, pues queda invitados para septiembre en la Facultad de Medicina, que publicaremos en breve cuando será, y pueden ir a escuchar a completo esta investigación. Y nuestra intención es seguir ampliando la muestra con el juego que hemos diseñado, pero una línea que estamos desarrollando bastante en colaboración con la Facultad de Ingeniería Informática, que estamos realizando trabajos de final de grado relacionados en particular con la migración de este entorno PC, de este entorno sencillo con el dispositivo que les comenté y el ordenador, pasarlo a gafas de realidad virtual. Hemos seleccionado la tarea de galería de tiros porque es la que se prestaba más para la inmersión. Es la que está en primera persona y es la que realmente, en general, los participantes han valorado como mucho más atractiva, mucho más agradable. Entonces, la persona que está realizando esta investigación, Daniel, que está además hoy en la sala, ha estado haciendo esa migración de ese componente o de esa modalidad del juego de PC a
la realidad virtual, cosa que es bastante complicada porque cuando se migra de una modalidad a otra tiene sus particularidades. No es lo mismo un juego de ordenador, de PC, que uno con gafas de realidad virtual. Quien ha jugado a ambas modalidades lo entiende perfectamente sin desarrollarlo mucho más. Y tiene un factor de dificultad añadido, y es que la programación inicial no la ha hecho él, la ha hecho otro compañero. Entonces, quienes han programado, yo programo a muy poco nivel, pero sé que es una pesadilla. Nadie quiere tocar el código de otro. Eso es, vamos, es como coger un trabajo a medio, hacer una novela y que, mira, esta novela está a mitad, tú terminas de escribir. Es como, no me hagas esto, ¿sabes? Esto no es mío. Entonces tienes toda una parte de traducción y descifrar lo que ha pensado el otro programador y traducirlo a lo que tú quieres implementar. Si ha logrado, está hecho, será defendido en breve. No doy tampoco muchos resultados porque aunque los TFG no son inéditos, tampoco se debe publicar demasiado antes de que se defiendan, ¿vale? Pero sí que puedo decir que porque esto es importante, más allá que el puro gusto de que nos encanta ver las cosas traducidas de PC a las gafas de realidad virtual, porque esto es importante. Primero, porque necesitamos evaluar si el entorno de realidad virtual genera una mayor adherencia al tratamiento, es decir, motiva más a las personas que el entorno PC. ¿Vale? Esto en general y en particular en pacientes con daño cerebral adquirido. Queremos diseñar un estudio piloto para comparar las diferencias entre la experiencia y la eficacia terapéutica entre la versión 2D y realidad virtual. Es decir, no solamente si es más motivante, sino hay diferencias en la neuroplasticidad. Hay diferencias en los cambios de la plasticidad cerebral cuando jugamos con un ordenador o cuando jugamos con las gafas. Hay varios estudios al respecto, pareciera indicar evidencia a favor de la realidad virtual. Pero bueno, necesitamos lo interesante justamente de esto es que como es un juego que solo se controla con los ojos, sobre esto sí que no hay nada, ¿vale? Sí que hay con otro tipo de modalidades, pero control ocular no. Y también que hay que valorar la viabilidad de personalizar escenarios terapéuticos según el perfil clínico. Puede ser que haya pacientes que le venga mejor el entorno PC y puede ser que haya pacientes que le venga mejor la realidad virtual, ¿vale? Entonces hay que valorar y no solamente suponer que le va a venir mejor una cosa a otra, sino realmente contrastarlo, que es lo que se hace en ciencia, ¿vale? Y esto realmente es una línea apasionante, siempre surgen cosas nuevas, siempre surgen ideas nuevas. Además hemos estado trabajando con Simpromi, que es una organización del Cabildo que trabaja con las personas con discapacidad. Le hemos mostrado el juego, el de PC, le ha parecido súper interesante, nos han hecho comentarios para hacerlo más accesible y nos han abierto puertas, y cada vez que lo llevamos a alguna asociación siempre a alguien se le ocurre para que se podría servir para algo más. Nosotros nos hemos enfocado en accidente cerebrovascular, pero por ejemplo personas que no pueden moverse por enfermedades como la ELA, que también aquí mi compañera, que además que es la doctoranda que también está aquí hoy, hizo también un proyecto de Ingenia, también enmarcado dentro de la Universidad de Laguna, con pacientes con ELA, porque son pacientes que no se pueden mover, solamente pueden mover los ojos, o en los estadios más avanzados. Y tener juegos que puedan acceder con el movimiento ocular les permite, pues, básicamente tener acceso al entretenimiento, así como rehabilitar ciertas habilidades cognitivas que también intervienen estos juegos. Poder utilizarse también, nos los han comentado, cuando hay problemas propiamente de la vista. Personas que tienen algo que se llama heminegligencia, que no perciben de un lado del campo visual, realmente obligarlos a percibir y hacer seguimiento ocular de objetos en la pantalla de una manera lúdica podría también beneficiarlos. Es decir, que cada vez que lo llevamos a un sitio, alguien que trabaja con otra problemática, alguien que trabaja con otra dificultad, nos dice, esto puede servir también para esto. Entonces, bueno, este campo es poco explorado, hay pocos juegos que se controlen de manera exclusiva con el eye tracker. El eye tracker ahora mismo se está utilizando más bien para mejorar la experiencia del juego. La misma compañía que los comercializa, que esto vi, los comercializa para gamers, simplemente para que seas más rápido jugando y obtengas mejores puntuaciones, pero podría tener un fin también terapéutico, social, de accesibilidad a la diversión y el entretenimiento y a la rehabilitación. Para terminar, porque de esto sí tenemos fecha, estos son los datos de la defensa de Daniel, por si alguno de los presentes quiere asistir, pues puede tener más detalles de lo que ha hecho él realmente en su trabajo, que además lo va a explicar muy bien, porque además es ingeniero, y yo la parte técnica de lo que ha realizado, pues poco puedo decir, excepto de la utilidad que tiene en la clínica. Pues muchísimas gracias. Dejo mi correo electrónico para cualquier contacto, cualquier inquietud que tenga sobre la línea de investigación o cualquier otra cosa.